Sí. Hola. Hola. Estoy grabando para internet, tengo unas preguntas. ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Qué prefieren? ¿Un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Un infierno de verdades. ¿Así la verdad duela? ¿Qué? ¿Así la verdad duela? ¿Prefieren el infierno? Sí. Entonces, ¿cómo hacen para vivir si ustedes viven en una mentira? Yo no vivo en una mentira. Todos viven en una mentira, ¿no? Nadie vive en una mentira. ¿Ustedes creen en los números? ¿Que si creo en qué? Los números. En los números, Sí. pero por su valor. ¿Pero cree? Sí. ¿Y existen? Digo, su valor numérico es verídico, porque si no, tú no tendrías ni casa, ni micrófono, ni gorra, ni ropa, ni nada. Que sí existen físicamente. Físicamente no existen, pero es como el aire. Entonces, ¿por qué creen algo que no existe? ¿Crees en el oxígeno? No. ¿Y por qué estás viviendo? ¿Físicamente no vivo? Físicamente estás viviendo. Estás ahora No. mismo sentado en tu silla. No, es mental, porque es una consideración por el observador, ¿cierto? No es una consideración del observador, porque el observador no puede estar mirando el oxígeno que estás respirando, porque tú no estás viendo el oxígeno. Por eso mismo, es interpretativo, no existencial. Usted no tiene percepción numérica. ¿Y el aire, hermano? ¿Y El aire viento? no tiene percepción numérica. Por eso, en eso estamos de acuerdo. Y si Ay, no ¿qué existen es números, lo que te da, por ejemplo, el aire? ¿Que te viene de repente? por ¿Tú lo eso. ves? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Exacto, no se puede percibir. Entonces, No se percibe, pero se siente. Por eso es interpretativo, eso no lo estoy negando. Pero yo creo en el aire. Por- Bueno, y si no existen números, ustedes tampoco existen, ¿cierto? Nosotros existimos porque no somos números. Si son números, son una representación numérica desde un punto de la vista. bacteria marítima. ¿No tienen nombre de identificación? Que hemos evolucionado los monos y los monos hemos pasado a lo que somos a día de hoy. ¿Y usted estuvo cuando sucedió eso? No. Exacto. Bueno, el caso es que todo lo que ustedes asumen como verdad no puede existir porque son números, pero hay algo que sí existe físicamente. ¿Qué se imaginan que es? Yo. No, ¿qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. No, No se crea ni se destruye y se transforma. solo se transforma. ¿Qué es? El universo. No, es la energía, ¿cierto? Correcto. Bueno, la energía lo único que existe físicamente porque no se basa en números, siempre ha estado y estará. ¿Listo? Ya saben la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? Increíble, eres mi padre. Soy parte de su imaginación, pero puedo dar bastantes respuestas. ¿Alguna otra duda existencial? Escúchame, no me hagas rayarme, que el otro día pensaba que esto era un sueño. Ahora mismo me está rayando No, la es cabeza. que sueño no puede ser porque el sueño también es interpretativo. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué se basan los sueños premonitorios? Porque esta no es la primera vez que tenemos esta conversación. Siempre se repite, se repite y se repite. Es algo mental. ¿Y acaba pasando por la ley del universo? No es el universo, es la energía. Funciona como un disco duro. Se plasma la información y se interpreta y vuelve y sucede. Cada 13.000 millones de años. Amigo, eres muy Y listo. entonces, ¿los magos cómo hacen trucos de magia? Porque es una ilusión. Desde el punto de vista del observador usted interpreta. Pero si usted mira diferentes ángulos puede ver cómo lo hacen. ¿Y cómo coño hace que, por ejemplo, gente flote? ¿No? Lo que yo he visto montar en cosas muy increíbles. Eso es televisión, No, cabrón. no, que yo... que Sí, todo lo que es multimedia por lo general está manipulado. qué asco, tío. Ya, interesante. Joder. A ver. ¿Alguna ¿tú otra ¿Tú tienes alguna duda? No porque aplico energía, no números. Este hombre es mi Sí, padre. mi padre. Este hombre es mi padre. ¿Alguna Buah. otra duda existencial? No sé qué decirte. Pues algo que dentro de la realidad no les encaje para decirles por qué sucede ese fenómeno. ¿Tú tienes alguna duda? Yo que ya no sé qué decirle a este hombre. A mí me ha rayado. Y ahora mismo, esta noche, Hermano, aprovechalo que este hombre, ese va a ir. ¿No ves que es una ilusión? Exactamente, ¿sí ve? Ya está aprendiendo. es que ya me ha quedado muy claro todo. A ver. O sea, ahora mismo no estoy aquí, pero estoy aquí. Pero entonces... No, es que no es que esté o no esté. Usted asume eso por comportamientos y conductas que le han enseñado. Pero en un estado físico, el entorno usted no le da la información. No tiene percepción numérica para asumir la realidad. Un claro ejemplo es el tiempo, el espacio y el vacío. Físicamente no existen. Son comportamientos que le damos por culpa de la energía. ¿Cómo existe? ¿Por qué la energía existe? ¿Quién ha creado esa energía? No, siempre ha estado y estará. ¿De qué está compuesta la materia? Energía. Sí, pero ¿cómo se llama?
Átomos. Ah, ¿Y los átomos de qué están compuestos? Es verdad. Si yo toco a alguien así, por Pero ejemplo, ¿cómo se llaman esas partículas? Protón, neutrón y electrón, ¿cierto? escúchame, amigo, ¿es cierto que si yo toco a alguien realmente no lo estoy tocando? Físicamente no. Me voy a poner a meter mano en el centro. Que vale, pero no entiendo por qué. Entonces la energía, ¿de dónde yo sale? solo ¿De dónde sabía sale? No, es que no es de que dónde salga, es todo. Bueno, ¿de qué están compuestos los átomos? Tocando, hermano. No sé, es que no lo sé. Protón, neutrón y electrón, ¿cierto? Ujú. ¿Y de qué están compuestos esos elementos? De energía. Y los Sí, alienígenas pero existen. ¿cómo se llama? Que tengo, ¿eh? Ya ahorita le respondo lo de los alienígenas. No sé cómo se llaman. Se llaman quarks, leptones y bosons. Son las partículas elementales, es lo único que existe físicamente. Y eso es energía pura. Entonces lo que cambia es el comportamiento de las partículas elementales. Todo lo que hay en su alrededor son esas partículas. Es lo único que existe físicamente. Lo único que cambia es el comportamiento, es la conducta que tiene en el entorno y genera ese tipo de estructuras. Eso es lo que realmente sucede. Increíble. Y sobre los alienígenas, Físicamente, o sea, pueden existir, pero no como nos los han mostrado, porque lo único básico y esencial son bacterias, y es lo más probable que hayan bacterias en todos los planetas. o sea, básicamente van a ser humanoides. Es que el mismo, digamos, el mismo sistema solar funciona como un organismo, porque tiene conductas como si fuera un ente. Que realmente nosotros somos una bacteria además. No solo eso, todo lo que hay en el entorno, o sea, cuando usted analiza física cuántica o astrofísica, funcionan como si fuera un organismo, entre ellos se comunica, hayan información, no colisionan, que eso es increíble. Entonces, si yo llego a un estado mental superando mi 10% intelectual, ¿puedo llegar a ser uno con la naturaleza? No es que sea uno con la naturaleza, es todo, usted hace parte de todo porque es energía. O sea, es que el problema es que a la gente la educan como si fuesen inmortales, y son mortales mentalmente. ¿Y, Entonces, cómo se supera ese 10% que no entiendo? no, o sea, no es que supere el 10%, es que o sea, cada ente energético tiene su forma de interpretar su entorno. Entonces, por ejemplo, cualquier otra especie hace la misma función que nosotros, y procesar información, como las computadoras, captan la información, la procesan y asumen su realidad. Y cada ordenador tiene su potencia. Sí, pero digamos, el problema de la computación actual es que es binaria. Ya cuando sea cuántica, pues se supone que ya puede tener raciocinio, Sí, en teoría. existen ordenadores cuánticos a día de hoy. No, siempre han existido, lo que pasa es que no los han publicado ni eso porque saben la implicación que tienen ese tipo de cómputo. Hay un estudio que dice que se puede viajar una milésima de segundos al pasado ya. El tiempo físicamente no existe, por ende, lo que pasa es que o sea, el tiempo se asume por acontecimientos. Su pasado son recuerdos, su futuro son expectativas y el presente siempre está, es algo constante. Entonces nunca se Mentalmente. va ni al futuro ni al pasado. ¿O sí? No, nunca. Lo que pasa es que por eso le digo, o sea, el tiempo son acontecimientos que se dan por acciones. Entonces, para usted asumir eso, tiene que tener recuerdos. Si no tiene recuerdos, pues nunca le pasa el tiempo, que es lo que le pasa a la gente que tiene problemas de memoria y esas cosas. No, me está rayando que te cagas este hombre. Eres muy listo, de verdad te lo digo. Gracias. ¿Alguna ¿Cuánto otra más? duda existencial? Yo creo que ya está, nos ha quedado bastante Escúchame, claro. ¿cuántos másters tienes? Porque tienes que tener una de másters en tu casa. ¿Masters? De carreras. No, solo sé cosas básicas y empecé a cuestionar las cosas y me respondieron. Eso fue lo más increíble. ¿Y Dios existe? Físicamente no, es mental. Buah, aquí ya se nos rompe toda la teoría. No, Dios Por- existe. Porque yo creo en Dios, pero sé que no existe. Porque Él fue el que me demostró cómo funciona todo. Eso sí fue brutal. Mamma mía. O sea, Sí. pero Dios... Sí, Dios. ¿Ustedes conocen Dragon Ball? Sí, ¿Se acuerdan cuando Goku hacía la Genkidama? sí. Así funciona ese tipo de cualquier creencia. Mientras la gente crea, se plasma esa energía y por eso se siente real y hay mucho testimonio sin serlo. O sea, físicamente no existe. Pero como es tan la energía que hay, hace que todo el entorno se asuma una realidad que no es. Me acaba de explotar la cabeza. Ojalá se hubiera grabado todo esto, hermano. Ojalá lo hubiera grabado. Bueno, Debería- el caso es que, digamos,
tanto los dioses, demonios y todo ese tipo de energías existen es porque la gente los plasma. Por eso hay gente que tiene testimonios de que los han visto físicamente, pero no son reales. Y los Son fantasmas tienen en plan tipo los espíritus. Lo que pasa es que cualquier cuerpo, ya sea un animal o cualquier ente que mantenga bastante tiempo en energía mentalmente, se plasma esa energía. Entonces cuando el cuerpo muere, esa energía lo más probable es que esté ahí y vaya donde la creencia del individuo lo tenga. Entonces si creen en el cielo y eso, lo más probable es que vaya. Si creen en el infierno, va al infierno. Y así. Una pregunta, ¿nosotros cuando nos muramos podemos llegar a trascender algo más? No es que sea trascender, va según su creencia. Si no creen nada, la energía se mantiene ahí hasta que se disipa y ya. Pero si creen en un cielo o en un infierno, lo más probable es que vaya a ese tipo de sitios. Ese tipo de lugares existen mentalmente o ese tipo de energías existen es porque la gente los ha plasmado. Por eso dicen que cuando tú piensas mucho, por ejemplo, tú has matado a alguien y tú te comes el remordimiento, tú te vas al infierno por tu propio remordimiento. Uh-huh. Hostia, Entonces, buena. pero hay gente que no tiene remordimiento, entonces no le sucede nada. ¿Y la reencarnación existe? Física, bueno, ya sabemos que físicamente no, todo lo que vamos a hablar es mental, pero la única reencarnación que yo conozco es la genética. O sea, ustedes son el resultado de muchas muertes. Entonces, es la única reencarnación. El problema de ese tipo de reencarnación es que usted no adquiere los recuerdos de sus antepasados, solamente adquiere habilidades y su fisionomía anatómica por ese tipo de información genética. Ya decía yo que parecía un caballo, hermano, por mi madre es muy... No sé. No, pero, hermano, es increíble. No, pero es flipante esto. Es muy duro, hermano. No, Esto- es más sencillo porque cuando usted ya sabe la verdad, ya su entorno usted lo manipula como quiere. O sea, no como quiere, no, sino como están los demás observadores. Pero nunca he escuchado algo así, hermano, tan claro. Yo tengo otra Nunca lo he pregunta, escuchado. yo tengo otra pregunta. Si realmente yo, por ejemplo, toco a mi colega y no lo estoy tocando, si yo le doy un beso, no lo estoy besando. No, nada. ¿Y por qué se sienten los labios? ¿Por qué? Porque es algo interpretativo. Un claro ejemplo, usted coge a su compañero, lo besa, o se queda lo todo. El otro compañero que está observando no va a sentir eso. Él asume cosas por prejuicios. ¡Yeah! Entonces cuando, por ejemplo, yo, a ver, voy a decirlo de manera discreta y formal, si yo hago el amor con alguien, Sí, realmente no estoy tocando nada, o sea, es algo mental. sí. Por eso los simuladores y toda la vaina de cómputo y es tan famosa o es tan acogedora porque simulan la realidad, las redes sociales, los comportamientos, las fotos, todas las conductas en su alrededor. Por eso tiene tanta acogida porque es una simulación de lo que usted quisiera tener o lo que le han enseñado que debería tener o querer. Es un Por eso- negocio. Estoy replanteando Por, mi existencia. por eso hay veces que cuando tú te despiertas de un sueño sientes que has hecho algo, Ya. porque Sí. es mental. Lo que sucede es que los sueños son necesarios para cualquier individuo, cualquier ser vivo, porque es que el cerebro tiene que estar todo el tiempo procesando información. Si deja de procesar información, pues hay un gran problema. ¿Las Entonces, personas que no soñamos y vemos negro? ¿ah? ¿Y las personas que no soñamos y vemos negro? Porque hay mucha gente que no sueña y ve negro, o sea, no ve nada, no No, sueña nada. siempre sueña, lo que pasa es que él no lo recuerda o no lo quiere recordar, es un mecanismo, pero él tiene que estar todo el tiempo procesando información. ¿Verdad? Sí, si no mueres, hermano. Exacto, entonces otro mecanismo que tiene, como él todo el tiempo está activo, entonces cuando hay alguien alrededor y la persona está durmiendo, el cuerpo está trabajando. Entonces, esa información la interpreta y es a veces que la gente tiene ese tipo de sueños por la radiación que capta alrededor. Por eso sucede ese fenómeno. Y si dicen que no sueña nada, eso es mentira, siempre tiene que estar el cerebro procesando. Pasa que la gente muchas veces no le importa, sueña, se despierta y ya, sigue en su vida normal. Más cambia la visión de muchas cosas, ¿eh? Sí, ayuda. Vea, por ejemplo, una de las cosas que más me preguntan es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ustedes qué se imaginan? Nada. ¿Qué fue primero? La gallina realmente, El huevo. la gallina. ¿Por qué? El huevo por... Tal vez por evolucionar de alguna otra especie del pasado que fue un dinosaurio. Exacto, Igual. o sea, no, obviamente no es un dinosaurio porque los dinosaurios son otra especie, pero es el huevo porque antes no era gallina, era otra especie. La bacteria evolucionó y generó la caparazón. Tan tonto no soy. ¿Listo? Pero esa es la respuesta. Lo que pasa es que
Desafortunadamente para usted tener esa información tiene que pasar mentalmente millones de años. Qué guapo, en verdad. Hola. ¿Alguna otra duda existencial? No, ahora mismo ya Eres me mi lo siento padre. todo. Eres mi padre. Eres mi ¿Me padre. puedes soltar, por favor? O sea, yo... Bueno, Qué guay, tío. Nunca me habían explicado cosas así. De verdad que así. te escucharía todo el día, te lo juro que te escucharía todo el día. bueno, pero ya por lo menos saben que todo es energía. Cualquier duda que tengan, aplican energía y ya tiene más sentido y coherencia, ya que todo lo que usted capta es radiación. Porque el color físicamente no existe, ¿cierto? Correcto. Yo tengo otra pregunta ahora. ¿Cuál? Ahora que hablamos de radiación, si por ejemplo habría un ataque nuclear, ¿se podría llegar a sobrevivir? Porque hay mucha radiación. ¿Como un ataque nuclear? Sí, por ejemplo, un ataque nuclear, en caso de ataque nuclear. Eso va a depender de los organismos. Es como el Yo- coronavirus. Yo sí que tengo una duda. ¿Cuál? A ver, hay gente que dice que los colores, a lo mejor lo que para mí es rojo, para ti es otro color, pero No, es que por eso el color no existe. Lo que sucede es que la luz cuando colisiona sobre el material, el residuo es lo que usted capta. Usted tiene unas células en los ojos que lo interpretan. Por eso cada especie tiene su forma de ver la radiación. Nosotros tenemos tricromatría, hay especies que tienen bicromatría y hay especies que ni tienen cromas. Solamente captan radiación blanco y negro, que son acrónimos. Por eso el color físicamente no existe, es una interpretación que se le da por la radiación externa. Entonces todo lo que usted ve es el reflejo de la colisión de partículas, de quarks, de leptón y bosons, en estado puro. Eso sí es brutal. qué guay, tío. ¿Alguna otra duda existencial? Y yo ya. Siento como que esto es un punto de control y me acabo de encontrar a Jesucristo. Te lo juro, Pero vea que la ciencia y la religión son muy parecidos, son creencias, lo que cambia es su forma de interpretar. La religión lo toma por lado de la fe absoluta y la ciencia de la supuesta física, pero la física es un comportamiento también de la energía. Yo entonces, como soy ateo, voy a acabar en la Tierra siendo energía. Es que siempre ha sido energía. A ver, ya, pero no voy a ir ni al cielo ni al infierno, soy de aquí. Su energía va a mantenerse un tiempo mientras esté el alma y ya después se va desvaneciendo, así como en las películas que parece que el tipo está así y se empieza como a desvanecer, así es. Y desaparece, ya no hay energía. No es que se desaparezca, es que ya con el entorno se empieza a disipar. O sea, una de las formas de mantenerlo con vida, o sea, vida energética, es que hayan otros puntos de vista o otras personas que crean en esa persona que murió y la mantengan viva, o sea, mantengan su energía para que la plasmen. Pero tiene que ser mucha gente. Pero claro, lo de esto de que te tocan y en verdad es mental, pero por ejemplo tal, claro, imagínate que te hacen daño, eso sí que te duele. No, porque Sí. es mental. El dolor es mental, es algo mental. Es algo mental porque es que, o sea, cuando usted tiene, por ejemplo, si usted está en un estado de alcoholismo o de drogas, la información se distorsiona. Entonces, cuando está el alcohol, usted no va a sentir, porque no está mandando información. Por eso el problema cuando la gente está en el estado de alcohol es que el cuerpo no tiene cómo reaccionar. O sea, como no manda la información, pues el cuerpo asume que no. Entonces, por eso hay ahogamientos, o sea, cualquier cosa que lo... Por eso, desafortunadamente, hay gente que se y utilizan alcohol porque no van a sentir. Entonces, si una persona siente, el organismo, así la persona no quiera, el organismo reacciona, es brutal. Y se puede llegar a sentir dolor incluso sin estar ebrio. O sea, pero no sentir el dolor, quiero decir. No, o sea, para que no lo sienta tiene que estar en un estado de bastante alcohol porque es que el alcohol lo que hace es que deja de mandar información en las células que tienen los sensores, que es como el sistema nervioso, deja de funcionar de forma normal. Usted puede tener control de ciertas cosas. Por eso hay gente que cuando está en ese estado o en otro estado, cuando se golpean no sienten nada, pero cuando pasa el efecto el dolor es inmenso. Por ejemplo, como el estado de la ira. También, la ira también puede generar que o sea, lo sienta pero no de manera negativa, sino como de euforia. Entonces puede generar otro tipo de cosas, sí. O sea, distorsiona la información que está captando, la radiación que siente. ¿Qué hermano? ¿Por qué existimos? ¿Por qué no sé, ahora me estoy replantando Y- O sea, existen es porque la energía es así, o sea, genera ese tipo de estructuras.
Pero el sentido lo puede usted considerar como usted quiere, porque ya es algo mental, no es físico. Se nota que los espermatozoides que eras tu mal listo, porque no vean, loco. Vaya carrera, hermano. ¿De Joder. cuál? Nada, la carrera de los espermatozoides. Bueno, Siempre me dice lo mismo. nunca me han explicado Es las que no, cosas estoy así. flipando. Es que los espermatozoides es una carga genética, están diseñados para llegar al óvulo y fecundar, siempre De un montón solo llega uno. O dos, depende. Sí, pero igualmente eso es como cuando mandan información y la interpretan, es el que mentalmente llegue primero. O sea, es increíble porque a nivel hormonal todos los organismos tienen mecanismos de defensa y muchos mueren en el intento. Y ya llegar es un milagro. Por eso cuando dicen que cuando una persona está en ese estado es un milagro porque es increíble. ¿Ustedes fuman? Sí, ¿Mentalmente? Pero no fumo tabaco, fumo energía. Sí, ¿ustedes sabían que eso es lo que más causa radiación y por eso distorsiona las células? ¿Sí? Obvio, ¿no han visto? Bueno, Cualquier tipo de sustancia que usted le meta al organismo que no sea, o sea, que no sea naturalmente normal para el organismo, distorsiona las células. Entonces, cuando da el cáncer no es una enfermedad, es o sea, una mala interpretación de las células y generan estragos a futuro, pero los genera. yo tengo una duda súper fuerte que si me sabes responder a esto, me rayaría muchísimo. ¿Cuál? ¿Cómo se puede llegar a un estado zen? De que no te afecte nada, que tú puedas caminar por cristales, por ejemplo, y no sientas. ¿Cómo llegas hasta ese punto de concentración? Pues se supone que en la India hay mucha gente que hace meditación, pero el problema es que usted a nivel físico, como todo es energía, usted depende de la radiación y la atracción que hay del núcleo. Entonces, si usted es una materia pesada, o sea, atrayente hacia ese núcleo, lo más probable es que usted se tenga que regir bajo esa atracción energética. O sea, por más que usted tenga mentalmente su espíritu y llegue a ese estado, físicamente, mentalmente, el cuerpo se va a sostener porque es una atracción energética. Pero puede llegar a estados en los cuales puede llegar como una paz y tranquilidad absoluta. No te estoy tocando, hermano. Pero eso tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida, con los Sí, pero pensamientos. con lo que habías dicho antes de cuando estás con una persona y te toca, el otro no lo siente, pero yo cuando no lo estoy mirando y me tocan por la espalda, lo siento sin verlo. Entonces eso no es una persona, es una energía que hay. Entonces, somos energía. Es que no lo estoy entendiendo muy bien el O hecho sea, de que. energía en el sentido, digamos, un espíritu, un demonio, un santo, una cosa así. Pero si yo, por ejemplo, al Mario lo toco por la espalda, él lo siente. Y a mí, Ya. por ejemplo, sin que me toque a alguien, yo, por ejemplo, alguien hace como el gesto de correr y yo enseguida se me activan los reflejos y corro detrás, ¿sabes? Bueno, porque ya tiene esa costumbre o ese reflejo o sea, es por los recuerdos, es como los niños no tienen nada de eso. Ellos tienen 3 años para adquirir toda la información y después subsistir. Claro, es como cuando dices, Dios, aquí noto, por ejemplo, espíritus y sientes como cosas por la espalda, claro, no estás viendo que te están tocando, pero lo estás sintiendo. Eso pasa lo mismo entonces, ¿no? Sí, son tipos de energías. Por ejemplo, en los lugares abandonados por lo general ahí es porque la gente muere y se aferran a ese tipo de lugares. La única forma es destruir el lugar, la casa o el edificio, para que el alma ya trascienda o vaya a otro lado. Hay maneras de espantar espíritus y energías. Son complicados porque como no tienen la misma densidad que nosotros, entonces usted puede decir que se vaya y eso, pero si él se aferra, tiene que convencerlo. Dios. Por eso cuando hacen retiros espirituales o esas cosas, queman cosas para que ese tipo de energía se vayan o trasciendan. Eso es lo que decía yo de trascender. Pero trascender no es que vaya a otro plano ni es el mismo sitio, pero obviamente se va a sentir diferente, porque ya no está... O sea, es que por más que lo veamos que hay otros planos y eso y que hay otros multiversos, físicamente es el mismo entorno, lo que cambia es la forma en cómo se interpreta, cómo lo percibe. ¿Por qué cada persona es una persona? Porque en cada persona hay una mente.
porque genéticamente viene así. Entonces, por ejemplo, nosotros somos seres humanos, tenemos nuestra forma de interpretar. Los perros, los gatos también interpretan información, ellos también sueñan, ellos sienten, ellos comen, ellos se hacen lo mismo que nosotros. Lo que a nosotros nos diferencia es la forma de comunicación, no más. Entonces, yo, por ejemplo, algo que me pasa mucho con él es que, por ejemplo, hay veces que sin quererlo decimos mismas cosas a la vez. ¿Eso por qué es? Tiene que haber, es que no tiene sentido, por ejemplo, decir las mismas cosas a la vez. ¿Ustedes pues, son hermanos o algo? No, ¿Nada? Pero llevamos 5 años hablando. Bueno, puede ser uno de eso, pero es que por lo general es por genética. Entonces, como comparte la misma información, se transfiere como por Wi-Fi. Por eso a veces cuando dicen que le hablan a la gente o pueden sacar informaciones por eso, porque funcionan como... Pero es que el problema de interpretar el cerebro es que funciona como un computador, tiene su... ¿Y el Aunque son Wi-Fi? cosas similares, es independiente. ¿El Wi-Fi qué es? Sí, o sea, que manda señales, como cuando usted está pensando en alguien y lo llaman, o se le caen las llaves, o siente cosas de la otra persona, o se comunican así, como almas gemelas o cosas así. Pero no necesariamente tiene que ser algo sexual, puede ser entre amigos, entre parejas o cualquier cosa. O sea, algo como a una atadura, una conexión, algo así. ¿Y cómo se sabe que es tu alma gemela? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe qué? ¿Cómo se sabe que esa persona es tu alma gemela? No, o sea, no es que sea alma gemela, sino es como un tipo de conexión. No necesariamente tiene que ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco o varias personas, que es lo que sucede con las sectas, con las religiones y con todo eso. Mientras todos tengan ese pensamiento y ese sentido de lo que quieren hacer, todo entre ellos se comunica como de forma fluida. Como parientes, ¿eh? Porque si es lo que dice de conexiones, hermano, tú y yo estamos todo el rato pisándonos por las mismas frases. Sí, o sea, por lo general es por genética, pero puede ser también por la cantidad de tiempo en la que están todo el tiempo compartiendo información. Entonces, eso funciona como los RAIDs de los discos duros, como hay información compartida, esa información se interpreta casi igual. Entonces, como tienen casi esa misma información, esos mismos pensamientos, entonces eso es como cuando crean las canciones, para cuando hacen el copyright y todo eso. O sea, es imposible que otra persona también lo haya pensado, las frases y los cosas. O sea, lo más probable es que también otra persona en otra parte del mundo lo haya pensado, porque es mucha información en común. Demasiada, de hecho. Y sí es recomendable que dejen de fumar, eso sí es malísimo. La cantidad de radiación que están consumiendo es brutal. Eso sí es malísimo. Ya, pero nosotros tenemos el pensamiento de que por algo preferimos morirnos por algo que nosotros pensemos que está mal hecho, pero... Sí, morirnos el problema no es morir mentalmente, el problema son las consecuencias y la salud mental en un futuro. Porque cuando lleguen a un estado en el cual las células dejen de responder de forma normal, eso sí va a ser un caos. Hostia, ahora se me ocurrió otra pregunta, no lo sé. Es que van surgiendo las preguntas, ¿sabes? Por ¿Cuál? ejemplo, yo cuando dejo de fumar, en plan tipo durante, por ejemplo, medio día, ¿Mm? yo me pongo de muy mal humor, de muy mala leche, me entra como ansiedad. Sí, pero esos efectos se dan no es porque sea su cerebro, sino porque es el organismo. O sea, usted no depende también de su cerebro, sino de toda su estructura. Entonces, como ha estado tanto tiempo expuesto a ese tipo de incentivos, o sea, el cuerpo es el que se lo está pidiendo, no su cerebro. Entonces, lo que tiene que controlar es su cerebro para que deje de mandar ese tipo de De ahí viene cuando, por ejemplo, dejas de fumar, te entra, ¿cómo se llama? ansiedad, No, a mí, yo cuando dejé de fumar, me entraba, en plan, temblaba, tenía mucho depresión, calor. No, es que no sé cómo se llama, tío. abstinencia. Ah, no, abstinencia no. Abstinencia, se llama abstinencia. No, porque así, abstenerse es de no poder fumar, no fumar. Bueno, sí, eso tiene un efecto colateral parecido. Pero lo más recomendable es que lo deje de fumar. No porque sea malo, sino porque en un futuro mentalmente sí lo va a perjudicar mucho. Digamos, primero va a tener problemas de cardíacos, de los pulmones, mentalmente. Y su organismo va a deteriorarse y ya no va a poder ni correr, ni caminar, ni nada de eso. Y vivir así sí es bastante complicado. Pero tú eso lo puedes controlar, al igual que puedes controlar el dolor, ¿no? El problema es que las células, como llaman o sea, mandan mal la información, pues todo se vuelve un caos. Por más que usted mentalmente lo tenga, lo digo porque conozco gente que ha tenido problemas con el cigarrillo. O sea, lo más probable es que al ritmo que van, cáncer fijo. Y el cáncer, como hay más de 250 tipos de cáncer,
Y vivir así es bastante molesto. Pues puede hacerlo, pero cuando llegue a esa etapa, pues se acordará de mí. O sea, lo recomendable es que lo deje ahora porque... pues, ¿cuántos años llevan fumando? ¿Más de 10? No, yo llevo 3 años. Yo llevo 4 o 5. Yo 2. Bueno, después de los 10 años ya no hay marcha atrás. O sea, por ahora están casi a tiempo. Porque ya después de la exposición de... O sea, el hecho de fumarse uno es muy dañino. Pero o sea, la idea es de que no se siga deteriorando las células de los pulmones, porque es que el problema de los pulmones es que no es como la gente se los imagina. O sea, son bolsas y tienen muchas células, o como decirlo, como ramitas, y esas son las que captan o sea, la energía del oxígeno, y eso es lo que le sirve pues para subsistir. En el futuro esas células dejan de funcionar y ya usted no puede procesar el oxígeno, y eso sí es un gran problema. Por mí pues háganlo, pero las consecuencias sí son bastante desafortunadas. Se demora muchos años, pero es muy, muy, muy desafortunado los finales, por lo general. ¿Alguna otra duda existencial? Ya nada, ya me quedo así. ¿No? Listo. Chao, gracias. Un placer, Encantado. tío. Se cuidan, bye.